Bueno, dale. Tengo la suerte de que la mayoría de que está acá me conoce. Con muchos con casi todos tengo mucha confianza y mucho afecto. Soy la pesadilla de los manga. Mariano, me odias, ya lo sé, Mariano. Pero me parece que replicar estos espacios nos viene bien a todos, lo digo como docente, que son espacios que nos hacen crecer y que vale la pena que todos estemos enterados. Por eso es que molesto tanto, a veces soy reiterativa, pero bueno, sepan esto. Es para que podamos estar en este momento acá, y eso es lo que hace un espacio de construcción entre lo que es la articulación de secundario y la universidad, sabiendo que este espacio es para público, gratuito, nacional, y es para todos ustedes y los alumnos que están frente a ustedes. Así que yo personalmente, como un poco, esta es mi casa, así que les agradezco que estén en mi casa, y tengo el gusto de presentarles a mi amiga, que es la directora académica de la universidad. Todos la conocemos, Natacha, ¿qué hace Natacha? Bueno, hoy la tenemos en cambio, Natacha. Pero bueno, juntas siempre recorremos estos caminos de construcción. Además de ser muy amigas, nos encanta tener una relación directa con el secundario, que consideramos que ustedes son la mano que nos traen nuestros alumnos. Siempre decimos lo mismo: si hay alguien que nos puede ayudar a llenar estos espacios con alumnos, que es lo que hace que la universidad sea, si no, estamos nada más que para tomar café, y acá tenemos que tener alumnos, son los profes de secundario. Por eso siempre para nosotros es tan importante crear esta articulación. Bueno, yo les agradezco y tengo la suerte de presentarles a la directora académica de la universidad. Le dejo la palabra a ella, quien va a seguir presentando. Gracias. No, gracias, realmente muchas gracias por estar acá. Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar. Realmente veníamos esperando nuevamente tener estas oportunidades de encuentros presenciales, que si bien nosotros desde el 2017 comenzábamos a trabajar en la articulación, ya sea con equipos de docentes, con grupos de alumnos, con todo nuestro equipo de articulación, bueno, a partir desde el 2020, en estos 2 años obviamente tuvimos que suspender por obvias razones este tipo de encuentros, y la verdad que ante una nueva convocatoria de un programa de articulación, educación secundaria y universidad, nos pareció más que oportuno realmente generar nuevamente estos espacios de intercambios y de encuentro. Este año la convocatoria, si bien nosotros venimos trabajando con el programa Nexo desde el 2017, en esta oportunidad cambió de nombre, pero es exactamente lo mismo. Estamos ante una convocatoria del programa Sigamos Estudiando, que toma como antecedente en su fundamentación al programa Nexos y todo lo que se fue desarrollando desde el 2017. Así que hemos generado una propuesta para este año un poco más fortalecida. Como ustedes sabrán, nos abocamos a diferentes áreas más generales, más transversales. Una de ellas es matemática, otra es comprensión de texto, y en esta oportunidad, en lugar de abordar lo que es el área de física, planteamos una mirada un poco más amplia, que lo tradujimos a lo que es el área de ciencias naturales. Así que estas 3 grandes áreas son las que generamos un equipo de docentes que están articulando con docentes, dando continuidad a un trabajo que iniciamos en el 2019, donde se articulaba directamente con los docentes y en forma indirecta con los alumnos, acompañando en las planificaciones, ¿sí?, de cada una de las actividades que llevaba adelante los docentes contextualizados a sus instituciones. Y nos pareció que de esta manera podíamos fortalecer este trabajo con todos ustedes, y en función de las realidades que se vinieron planteando estos 2 años, ¿no? que es también
nuestras interrogantes y nuestras preguntas, a ver de qué forma uno puede acompañar, contribuir, de qué forma podemos acordar, ¿sí?, para favorecer la inserción en la educación superior de todos los estudiantes. Independientemente, y esto siempre lo rescato y lo resalto, independientemente si eligen o no la universidad nuestra. Obviamente, siempre digo, nos encanta y queremos que vengan a la UNSADA porque demostrado está que la inserción y el fortalecimiento y el posicionamiento de la universidad en la región permitió que muchos de los alumnos, muchos de los estudiantes y muchas personas pudieran acceder a educación superior universitaria, que si no estuviera en la región tal vez hubiese sido muy difícil, ¿no?, poder trasladarse, ¿no?, a otras ciudades mucho más lejanas para poder transitar por estos espacios de formación, de educación superior. No me quiero extender demasiado, la idea es que ya se los van a plantear bien el coordinador y los profes del equipo de articulación de matemática, cuáles serían los objetivos de este encuentro, pero nuevamente quiero agradecerle su presencia y la idea es de ahora en adelante poder trabajar de manera conjunta. Quien está coordinando el área de matemáticas es el profesor Hernán de la Vega, que es docente de la universidad, es profesor de Matemática 1 y también viene acompañándonos en todo lo que es el trabajo de articulación. Ya, como los dije en años anteriores, hemos hecho este tipo de encuentros coordinados por él y nos pareció que nuevamente aquí Hernán podía llevar adelante este trabajo. Por otro lado, bueno, conocen a Cami Toro y a Sebastián Liaudad, que también ellos están desde los inicios, en realidad, de la universidad, no solamente los inicios de Nexo, sino desde los inicios de la puesta en marcha de la UNSADA, como profesores de la nivelación, y después se han involucrado en diferentes programas que llevamos adelante desde la universidad, como el programa de acompañamiento a nuestros estudiantes, que es el programa de tutorías, y el programa de articulación. Y se sumaron este año como alumnos avanzados además también Guido Caviglia y Cristian Bosch, que también como estudiantes la idea es poder involucrarlos en este tipo de actividades que nos parece más que importante poder ampliar, ¿no?, los recursos humanos en estos programas. Así que bueno, no quiero demorar más esto. Hernán, te dejo a ti, bueno, y después se incorporarán aquí el resto del equipo. Gracias. Bueno, ¿qué tal? Bueno, también me presento, buenos días, me presento recién Natacha, mi nombre es Hernán. Creo que veo muchas caras conocidas de otras reuniones, así que supongo que varios de ustedes me conocen de las reuniones de los proyectos previos, como el proyecto Nexos. Yo soy licenciado en matemática, estudié en la Universidad de Buenos Aires y empecé a trabajar en la UNSADA desde que se abrió. Creo que fui más o menos como que inauguré así los primeros años de cursada de la universidad. Y unos años después, Natacha me convoca para trabajar en este proyecto que me pareció súper interesante, el proyecto Nexos en principio, donde se abordaba justamente la problemática que nos convoca hoy, ¿no? El hecho de que hay un paso complicado entre el alumno que sale del secundario y el ingresante, ¿no? Eso no es un problema local, es un problema general, en todas las universidades pasa eso. Por ejemplo, cuando yo trabajaba en la Universidad de Buenos Aires se habían hecho varias estadísticas y nosotros, los docentes, habíamos hecho varias estadísticas al respecto de cómo era la deserción y cómo se iba dando el desgranamiento a lo largo de los primeros meses, sobre todo. Y bueno, justamente poníamos un poco el acento en esa primer parte, en donde en los primeros meses había realmente un gran problema de un montón de alumnos que chocaban con una realidad que les era imposible, se enfrentaban evidentemente a un mundo desconocido, un mundo que no era para ellos, y abandonaban. La gran parte de la deserción se daba en el primer mes. Casi un 30% de los alumnos quedaban afuera simplemente en el primer mes. Bueno, igual que Natacha, yo no quisiera tampoco aburrir demasiado con toda una presentación. Realmente, bueno, por varias razones. Una es porque creo que esto es algo que vamos a tener que charlar entre todos y ver
y necesito un poco, desde mi punto de vista, qué ideas y qué cosas ustedes están pensando, que estoy seguro que las están tratando. Digamos que es algo que a ustedes les preocupa y que tienen ideas al respecto. Ahora nos enfrentamos con un problema que es distinto también al problema cuando empezamos este proyecto, que el tema de la pandemia pateó bastante el tablero. Nosotros actualmente, no solamente en la UNSADA, en otras universidades en las que trabajo, estamos viendo realmente cosas muy, muy complicadas y supongo que a ustedes les está pasando lo mismo. Una de las razones que yo creo que provocó un descalabro superior a lo que se venía dando es que los últimos 2 años los alumnos que estamos recibiendo actualmente, sus últimos 2 años fueron virtuales. Y acá yo noto algo, es mi opinión personal, que el contacto directo de los alumnos del secundario con sus docentes evidentemente les aportaba algo muy fuerte. Es decir, más allá de los contenidos de la materia, evidentemente no sé describirlo bien porque no soy experto en el tema, pero directamente creo que hay una especie de guía, de ejemplo, de sostén, de modelo de alguna manera que le faltó y se notó, realmente se notó. Es decir, ahí uno ve de alguna manera la importancia del docente del secundario en los últimos años. Hay una falta de maduración de los alumnos que se notó con mayúsculas. Una cosa que me llamó mucha atención, que lo compartí con varios docentes de acá y de otras universidades, y ellos me contaron un poco lo mismo, es que, por contar una anécdota, yo soy matemático, es decir, no creo que nada se demuestre con ejemplos, digamos, pero sé que sí son a veces muy claros y disparadores y ayudan a graficar ciertas situaciones. Cuando yo corrijo exámenes, yo doy materias en distintos niveles, pero doy en los primeros años y son materias muy numerosas. Cuando corrijo todos los parciales, por ahí los primeros parciales son 150 parciales, una cosa así, un pilón enorme. Entonces, bueno, me tomo el trabajo de ordenarlos un poco y le digo a mi hija más chica, bueno, a ver, díctame los nombres y yo lo paso en el Excel. Bueno, cada 2 por 3 aparece un nombre, a ver qué quiso poner este alumno. Es la primera vez en que yo le digo a mi hija, no, deja que los paso yo, porque no entiendo la letra, y más que eso, no soy psicoanalista para nada, pero digamos, me juego la cabeza que significa algo que un chico no pueda plasmar su propio nombre sobre algo feo pasó ahí, digamos. Bueno, yo creo que en esto que insisto, trataré de ser lo más breve posible. Bueno, eso, no busco. Creo que vamos a coincidir bastante en el diagnóstico, digamos. El problema es lo otro, por eso no quiero demorarme tanto en el diagnóstico, digamos. Pero me parece, digamos, si bien no quería venir para nada, porque no es la idea que yo tengo adentro de venir con una especie de hoja de ruta o de imponer alguna especie de idea mía que yo ya tenga prearmada, sí que quería venir con algunos puntos que me parecen importantes la mayoría quizás sean muy obvios, pero el que sea obvio no quiere decir que no esté bueno remarcarlos también. Entonces, por ejemplo, un poquitito para atrás, una cosa acá. En varias reuniones me pasó a mí mismo, que uno a veces se para en estas reuniones como en guardia, digamos, por el hecho de ver qué de culpa me va a tocar a mí de todo esto. Y acá creo que no tiene ningún sentido ponernos en esa situación, ¿no? Es decir, en esto no hay culpas, no hay que señalar a nadie, ni para un lado ni para el otro. Eso es algo que no tiene por qué ser así, o por lo menos no lo planteamos de esa forma. Esto también, digamos, no tiene sentido para mí imponer hojas de ruta en este sentido. Me parece que lo ideal sería que acá haya una ida y vuelta y la necesidad de que ustedes, que son los que están en el campo de alguna manera, son en el campo de batalla, digamos, son los que deben tener esas ideas, y que la idea sería empezar a compartirlas y ver qué se nos ocurre al respecto, cómo podemos abordar esta problemática.
Una de mis ideas, entre comillas, puesta por supuesto a consideración, es que acá me gustaría ser bastante simples en cuanto a lo que vamos a hacer. Es decir, no enredarnos en cuestiones muy generales. Varias de estas reuniones terminaron en algún punto tratando de abarcar la problemática de la enseñanza de la matemática, que es un tema que hasta ahora no se pudo resolver, que va a tardar en resolverse, y son temas como muy abarcativos en donde cada uno tiene su opinión, yo tengo la mía, pero digamos, de alguna manera tratar de no rechazar esa discusión, pero enfocarnos un poco en la problemática en la que tenemos. Es decir, hoy en día las universidades tienen una manera de trabajar, un sistema funcionando, está enchufado, y trataré, digamos, de enfocarnos un poco en ver cómo podemos ayudar al alumno a meterse dentro de eso que ya está, más allá de que uno esté de acuerdo o no esté de acuerdo. Bueno, todos tenemos críticas al respecto, pero bueno, ver un poco cómo podemos ayudarlos a transitar esos primeros meses. Esos primeros meses, a mí en mi experiencia de años, yo hace 20 y pico de años soy docente en las universidades, es clave, es absolutamente clave. Justamente más abajo después, ahora no, pero más abajo quisiera hacer algo que hice ya otras veces, por ahí ustedes ya lo conocen, es mostrar un poquito las guías de trabajos prácticos que se ven en las distintas universidades, para que uno chusmee un poco qué es con lo primero que se enfrenta y por dónde empiezan a pasar las primeras dificultades en estos temas. Este documento, hablando de echar culpas, empiezo por mí, lo iba a tener colgado en el aula del proyecto y no llegué a tiempo. Lo voy a colgar ahora mismo, hoy mismo, para que ustedes vayan tranquilos, no tengan por qué ser algo apurado, ni mucho menos. Bueno, este es un tema que a mí me parece también central. Cuando se plantean abordar estos temas, algo que yo vi 1000 veces es que se vienen con, bueno, a ver, entonces los alumnos tienen que ver tal cosa más, tal cosa más, tal cosa más, y empezamos a sumar cosas. Si sale del consenso sumar algún tema o algo, se hará. Eso desde ya es lo que quiero plantear, algo acá, algo abierto, algo que sea sincero. Pero mi idea original no es agregar nada más. Yo veo los programas del secundario y ya, a mi modo de ver, están muy sobrecargados de temas. Digamos, eso no es algo que entre en mi competencia, no me voy a meter con eso, es una opinión personal. Y no quisiera sinceramente recargarlos más porque no veo que el problema pase por ahí. Bueno, ni recargar más justamente a los docentes, que los veo también muchas veces cuando yo converso con los docentes del secundario, si bien no es mi ámbito laboral, los noto muy cargados de cosas, y la verdad no es mi intención, la intención sería tratar de poder ayudar a los alumnos y a transitar ese paso difícil desde el propio trabajo que uno hace con sus docentes, digamos, en sus colegios. Bueno, esto es lo que les decía recién, de mostrar un poco las prácticas y un poco las guías de trabajo práctico. Ustedes van a notar que en la primera parte, que es justamente donde insisto, perdón que sea reiterativo, que es donde se da el gran problema, el gran choque de los alumnos, son temas que están en la currícula del secundario, es decir, no hay nada que sea extraño. Es decir, por ejemplo, que un alumno salga del secundario sabiendo logaritmos, funciones, bueno, sí, genial, si uno puede hacer eso, pero bienvenido sea desde ya. Pero no es el problema central que nosotros vemos. El problema central es lo mínimo de lo mínimo. Estos son los problemas centrales. En la Universidad de Buenos Aires, en el ciclo básico, tenía un compañero que estudiaba didáctica de la matemática y él solía tomar una especie de pruebita al principio anónima, donde ponía cuentas, sí, un medio más un tercio, ese tipo de cosas. 1 o 2 exámenes. Lo único que contestaban los alumnos eran si habían ido a un colegio público o privado y la respuesta del problema. Y el porcentaje de alumnos que no sabía resolver esto era impactante. En algunos años llegó casi al 50%. En algunos años. Normalmente era entre el 30 y el 40%.
y no había diferencia entre lo público y lo privado, por ejemplo. Eso es algo que siempre nos llamó la atención. Eran casi igual. Y era una sede, entre el CBC hay una sede que se llama Drago, porque está frente a la estación de ferrocarril, se llama Drago, que es una zona de clase media, media alta, es decir, no había chicos, en la gran mayoría por lo menos, con problemas sociales o problemas, bueno, digamos, no estaba en la casa de ninguno, no sé qué problemas habría dentro de eso, pero no eran en líneas generales gente que viniera mal alimentada o que tuviera problemas. La gran mayoría no trabajaba, por ejemplo. Entonces, digamos, ahí hay un problema que creo que habría que ver la forma de atacarlo desde lo que uno hace normalmente, es decir, intentar poner el acento un poco en eso, porque, digamos, desde la universidad tiene una gimnasia muy distinta a lo que es el secundario. Y cuando pasan un mes o un mes y pico y los alumnos tienen problemas con este tipo de cosas, no se puede construir nada ¿qué puedo dar yo al respecto si alguien trastabilla constantemente en este tipo de cuentas? A ver si continúo. Bueno, no, está bien, digamos, podríamos ir pasando. Y acá quería mostrarles, por ejemplo, ¿cómo? Sí, está bien, igual es simplemente, yo esto lo voy a colgar para que ustedes lo vean después tranquilos. Este, por ejemplo, es una guía de trabajos prácticos del ciclo básico de ciencias económicas. Esta es una primera, si querés, el mouse funciona, si querés pasarlo con esto. No, lo iba a checar para que se vea todo correcto. Sí. No hay problema. Pero acá estamos mostrando, esta se llama la práctica cero. Bueno, igual después lo cuelgo bien, pero para que lo vean tranquilos. Esta práctica no existía, se empezó a poner la práctica cero para, bueno, justamente, aunque sea una semana y algo, refrescar ciertas cosas, porque se trastabillaba mucho en eso. Pero de vuelta, estamos hablando de una semana y pico. Alguien que arrastra problemas con esto en una semana y pico no es nada. No es nada de nada. Y bueno, pero pueden ver por lo menos que, digamos, acá empiezan los problemas. Es exactamente acá. Cuestiones de suprimir paréntesis, de sumar fracciones, propiedades de la potenciación. O sea, cosas que, bueno, son una traba absoluta, digamos, para el alumno. Es muy frustrante, a veces como docente, siempre nos pasa, ver en las primeras semanas cómo se van yendo alumnos, cómo alumnos ya no pueden abordar las mínimas cuentas. Y bueno, si seguimos pasando, vamos a ver que todo es medio así, cuestiones de fracciones, etc. Pero, por ejemplo, si seguimos pasando, incluye acá lo que sigue, que es la práctica 1. La práctica 1, esto es la práctica 0. No. A ver, no, 6. Un poquito más. Bueno, ahí teníamos un poquito de ecuaciones, acá, ¿no? Ese tipo de cosas que hay también para repasar. Bueno, este tipo, hoy en día nos enfrentamos con este tipo de cuentas, ya son complicadas, digamos, para resolverse. O sea, ya ni hablar de esto, por ejemplo, digamos, ¿no? No, seguro. Por eso yo creo que acá en el diagnóstico todos vamos a coincidir, digamos, digamos, la idea un poco de esto, bueno, tengamos un piso y vamos a empezar a charlar un poco sobre, bueno, ¿qué se nos ocurre al respecto? Si seguimos pasando, vemos que en la más para arriba, para arriba, más para arriba. Va para abajo en realidad, no sé, sería avanzando, digamos. Sí, ahí está, práctica 1. A partir de acá, por ejemplo, esta es la práctica 1. A partir de acá todo se ve desde cero, de cero. Es decir, ya acá se le dedica a cada práctica, cada cosa el menor o igual se explica de cero, intervalos, es decir, todo esto es desde cero en la universidad. O sea, lo que pasa es que, claro, se explica de cero, pero se exige de alguna manera ya una velocidad que el alumno que trae pruebas no lo puede seguir.
pero me refiero... Un repaso, explica de cero, pero como un repaso para... Sí, no, pero yo me acuerdo, yo daba esta materia, por ejemplo, por eso elegí esta práctica a propósito, y se explicaba de 0, 0, 0, 0, que eran los paréntesis, que eran los corchetes, que era el menor igual, se escribía, este símbolo significa A menor o igual que B, o B mayor, y se jugaba un poco con eso, es decir, pero claro, a una velocidad, digamos, ¿no? O sea, a una velocidad ya universitaria. Bueno, pero digamos, lo único que después ustedes lo van a ver tranquilos, pero vamos pasando, que quería mostrarles, digamos, que no hay nada, ven que acá no aparecen logaritmos, ni funciones, ni límites, ni nada que de eso, el problema pasa por otro lado. Seguimos pasando. En cuestiones, por ejemplo, en esta materia, el primer parcial contiene, por ejemplo, un ejercicio casi seguro en alguna desigualdad. O sea, son todas cosas que en el fondo, en teoría, en el imaginario teórico, son cosas que entran dentro de la currícula del secundario, digamos. Pero, bueno, evidentemente la problemática que ustedes abordan es complicada. Y este tipo de cosas terminan a veces quedando muy en el aire, cuestiones con módulo, ¿sí? Bueno, y así seguimos de largo y seguimos. Práctica 2, acá empieza funciones, recién acá, fíjense con puntos en el plano, pero al principio, es decir, todo esto después ustedes lo chusmearán tranquilos y así podemos seguir hasta el final. Todo así, a veces incluía algunas, esta sigue siendo la misma materia, pero si seguimos adelante vamos a ver algunas prácticas de otras. Acá tenemos estas de matemática de la UBA, estas siguen, por ejemplo, los que siguen medicina o arquitectura, de vuelta, preliminares, estamos en la misma historia de siempre. Les dejo también, bueno, seguimos pasando. Acá también les dejo ya más... Está bien, no, igual digamos es simplemente un pantallazo, no me quiero sinceramente detener en eso, ya ustedes lo captaron a la perfección, no es necesario que lo miren. Seguimos pasando, creo que agregué algunas cosas, esto creo que es de la práctica de funciones de la misma materia, práctica 2, funciones lineales, o sea, en fin, son cosas que se van viendo como muy de a poco, funciones lineales, funciones cuadráticas, o sea, no hay... elegí también materias que no tengan que ver con exactas o ingeniería, donde ahí sí el nivel es más fuerte, ¿verdad? Y donde justamente ahí es complicado el tema. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo di materias de álgebra y análisis para ingeniería en los primeros años y para exactas en la Universidad de Buenos Aires. Y claro, a la Universidad de Buenos Aires no le importa que 100 alumnos queden 30, digamos, ahí no hay ningún inconveniente. Entonces, es como que... Esta es de la Universidad de Luján, por ejemplo, miren, en la práctica 2 se ve un poco de trigonometría, de cuestiones de triángulo, seno, coseno, este tipo de cosas. Seguimos pasando, sí, siempre un pantallazo, como para que son cosas que... Lo único que pretendo mostrar con esto es mostrar que los problemas y la gran dificultad, o no sé cómo llamarlo, el obstáculo epistemológico, digamos, que aparece en estos primeros pasos, no pasa por... contenidos extra o algo que suele ser muy común escuchar, bueno, que los alumnos tienen que empezar a ver los contenidos que se dan en la universidad no pasa por ese lado, digamos, a ver si vamos pasando y lo que voy a agregar, les muestro, porque esto lo tengo en otra carpeta, sistemas de ecuaciones lineales, esto es de la UNSADA, por ejemplo. Al principio en Matemática 1 se ven algunos que en realidad es increíble acá en esta parte, porque cuando empezamos a resolver sistemas de ecuaciones lineales se ven algunos métodos que se ven en el secundario y nosotros medio le prestamos un poco de atención al método de Gauss de triangulación y yo veo muchísimas veces que los chicos lo entienden a la perfección y saben, pero se traban, o sea, en 4 pasos hacen desastres con las cuentas. Y ningún docente de los que estamos acá
somos de esos de te equivocaste en una cuenta, está mal. No, nadie hace eso. Pero cuando uno ve que un alumno tiene que hacer en 3 renglones, se equivoca 6 veces, algo, digamos, uno dice, bueno, estoy formando profesional, este tipo va a ser ingeniero, este tipo va a tener que cursar matemática 2, va a tener que cursar matemática 3. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, vamos a ver cómo es que... Bueno, sigamos pasando. Después lo que voy a ver, perdón, te voy a mostrar un segundito, porque lo tengo en otra carpeta que justamente no terminé de armar bien, pero lo que les voy a dejar también en el... A ver si lo tengo por acá. Sí, entonces esto es... Por ejemplo, esto es un primer parcial de Ciencias Económicas de la UBA. De Ciencias Económicas de la UBA, no, esto es de álgebra. Quería mostrar, a ver, perdón, espera. Sí, a ver ese. Por ejemplo, este examen lo bajé del Altillo, de una página donde hay muchos exámenes de alumnos. Fíjense, por ejemplo, el primer ejercicio es hallar el dominio de esta función. En el fondo hay que resolver una inecuación, pedir que esto sea mayor que 0. O sea, las primeras cosas son bastante comunes. Sí, una cosa no tiene nada que ver con esto, pero me causó gracia que me metí para buscar exámenes y hay como una sábana de exámenes, ¿no? De ahí desde el año 2009. Entonces me puse a agarrar el primero y lo bajé y digo, qué parecida a mi letra. Entonces, y me puse a mirarlo. Claro, como era un 10, no tenía manera de ver si eran todos tildes, digamos, no podía ver. Bueno, y acá no está, pues está la foto nada más, pero al final de todo decía algo así como, de lujo le puse, algo así, era mi letra, o sea, lo había corregido yo. Así que, pero bueno, otros exámenes que después esto lo pongo prolijo y lo cuelgo, van a ver que el primer ejercicio o los 2 primeros son cosas digamos, cotidianas, por decirlo de alguna manera. O sea, no exigen ninguna preparación por afuera de los contenidos del secundario. Y bueno, este examen se aprueba con 2 ejercicios bien, o sea que digamos, esas cosas. Bueno, ok, hasta acá. Quería un poco charlar esto con ustedes y bueno, plantear la pregunta fundamental. Bueno, a ver ¿qué hacemos con todo esto, digamos? Pero ahí yo creo que necesitaría que ustedes me digan un poco qué es lo que ustedes están viendo y ver cómo podemos desde su trabajo cotidiano ir poniendo el acento un poco en estas cosas. Creo que hay 2 caras que siempre conviven en la enseñanza de la matemática. Una tiene que ver, hablando mal y pronto, con la cuenta, con el lenguaje matemático, con el manejo propio del lenguaje matemático, que es un tema que realmente es muy, muy complicado para nosotros. El hecho de que, bueno, justamente un alumno no sepa hacer un medio más un tercio es una tragedia con todas las letras, digamos. Sin embargo, digamos, más allá del propio mecanismo de la cuenta, otro día conversando con Sebastián, él me decía que él tenía alumnos que hacían esa cuenta a la perfección, pero que si le ponían en un problema de media pizza más un tercio de pizza, no sabían cómo llevarlo adelante. O sea que también están esas 2 caras, que hay que de alguna manera, digamos, no se puede avanzar en una sin avanzar en la otra. Eso es algo que, digamos, desde mi pensamiento no hay una separación en eso, es decir, nunca pensé que uno pudiera hacer un corte entre el lenguaje y los conceptos que están detrás de eso. Incluso ahí usé una frase que a mí tampoco me gusta mucho, el estar detrás de eso. Creo que en realidad es todo una especie de menjunje que está muy, muy ligado y bueno, tendríamos que ver la forma, pero en algún lugar
lo que yo noto mucho de los alumnos es que se sienten que no hacen pie en nada, es decir, que no tienen ningún piso en nada, que no entienden ni cómo abstraer la idea de media pizza más la tercera parte de una pizza, y tampoco hacen pie en el hecho de poder mecánicamente usar la mecánica de un lenguaje que es mecánico en el fondo, para llevar adelante esa mínima cuenta. Y ese no hacer pie en nada lo lleva a hundirse directamente. Voy a decir algo y me olvidé respecto de eso. Hay, digamos, respecto de eso del lenguaje y el concepto, eso que uno siempre escucha en palabras de los que se dedican a la didáctica de la matemática, eso es algo que también habría que, por ahí, prestarle también un poco de atención. La matemática, si bien se usa para modelar muchísimas situaciones concretas, tiene un lenguaje que le es propio y que de alguna forma, la matemática es axiomática, es decir, hay ciertas cosas que valen porque nosotros queremos que valgan. Por eso los que nos dedicamos a la matemática nos parece en algún sentido un pensamiento hermoso y muy libre, porque es muy humano. Nosotros queremos que valgan ciertas cosas y como nosotros queremos que valgan, valen. Desde ya, uno no es un delirante, no es que quiere que valgan cualquier cosa. Esas cosas están motivadas por ciertas ideas. Por poner un ejemplo, la propiedad conmutativa, que A más B es igual a B más A. Eso vale porque nosotros queremos que valga. Desde ya tiene una motivación. Bueno, 2 naranjas más 3 naranjas, hacer lo mismo que hacer 3 más 2. Pero ¿alguno conoce una demostración de la propiedad conmutativa? ¿No hay una demostración de eso? No. Eso vale porque nosotros queremos que valga. Como matemáticos ponemos ese. Me refiero, ¿no? No hay una demostración de eso en la manera tradicional en la que uno presenta los conjuntos numéricos. Si uno se pone, no sé, con los axiomas de Peano, por ejemplo, uno presenta los números mediante los axiomas de Peano, hay una demostración de que la propiedad es conmutativa. De hecho, entre paréntesis, porque los axiomas de Peano están ajustados para que eso valga justamente, ¿no? Pero, digamos, en algún punto hay ciertas cosas, yo veo a veces cierto miedo en decir, bueno, esto vale, porque nosotros queremos que valga. Está motivado en esto. Pero esto vale. Y juguemos a partir de acá. Y el hecho de querer siempre buscarle una explicación y a veces termina enredando más de lo que aclara. Y hace perder ese pie a los alumnos de un cierto manejo que le es imprescindible en algún punto. Un ejemplo que no es bueno, la verdad que no lo es, pero bueno, es un ejemplo. Cuando uno aprende a jugar al ajedrez, aprende a mover las piezas y no hay mucha explicación de eso. Eso se mueve así porque se mueve así. A partir de ahí uno construye un mundo de creatividad. Pero algunos pasos medio habría que poner un poco el acento en que, bueno, estas cosas funcionan de esta forma y no tenerle tanto miedo al hecho de que funciona así. Desde ya, conformarse con eso sería un error garrafal, a mi modo de ver, por supuesto, y que eso se pueda ir haciendo y se puede ir construyendo desde situaciones concretas y desde el modelado de situaciones de la vida o situaciones nuevas, o por supuesto, eso desde ya. Bueno, yo de mi parte me gustaría más escuchar, plantear lo siguiente, digamos, el diagnóstico. Creo que todos más o menos estamos de acuerdo con eso, cada uno tendrá sus ideas después respecto a la enseñanza de la matemática, más que respetable, o sea, no me voy a meter con eso, pero me gustaría, digamos, escuchar primero qué diagnóstico hacen ustedes, qué es lo que ustedes están viendo, qué ideas se les están ocurriendo al respecto de eso y plantear alguna forma de comunicación entre nosotros que sea más o menos libre en algún punto, es decir, que no sea tan vertical y que podamos comunicarnos. Yo creo que la plataforma del proyecto sería
¿cómo se dice? La vía exacta, gracias. La vía exacta para eso. En principio voy a dar un puntapié simplemente colgando este tipo de materiales y espero que ustedes aporten sobre eso, que sea más o menos libre lo que hagamos y que podamos sugerirnos cosas desde la mensajería de esa página, que podamos comunicarnos de una manera... Bueno, la presentamos ahora en un cachito. Sí, hay una plataforma. El proyecto se llama Sigamos Estudiando y hay en la UNSADA tiene un link, digamos, a una... Ahora la mostramos. ¿Tenemos que generar un usuario y una contraseña? Creo, sí. Cuando yo les voy a pedir que hacer pasar una hoja, porque algunos seguramente ustedes están ya matriculados y otros no, pero les voy a hacer pasar una hoja para que me pongan apellido y nombre, el DNI y el mail para matricular. Sí, algunos sé que están matriculados, pero como no identifico quién es no. Consigamos estudiando, nosotros vamos con la articulación, nosotros tenemos nuestra propia plataforma en la plataforma de la universidad, la plataforma de Nexos, y tenemos los espacios, las aulas virtuales. En esta oportunidad también el área de la mesa de trabajo de matemática, que es una de las aulas, y la otra aula es el área de matemática, resolución de problemas, así es, están matriculados los docentes y a partir de ahí la idea es justamente la interacción directa con ustedes, articular directamente con ustedes, ¿sí? De esa forma estaríamos indirectamente articulando con los alumnos. Esa sería el objetivo macro, ¿sí? de esta articulación específicamente en el uso de la plataforma. Algunos ya estaban matriculados y bueno, la idea era, una vez que terminara Hernán, plantearles esto para quien no esté matriculado y como no lo puedo identificar, directamente todos me van a poner los datos, ¿sí? En la hoja así están ya asociados en el transcurso de estos días al aula. La idea es que ese sea el lugar de vínculo y de encuentro. Así que me parece que, y confío mucho en que este va a ser un espacio... Pero está ya podemos chumear. Estamos buscando. Lo pongo acá. Bueno, yo no quisiera hablar más, quisiera escuchar ahora, a ver si alguno tiene, en principio, comparte o discrepa de algo de este diagnóstico y digamos qué realidad están ustedes viviendo actualmente y si hay ideas o qué podemos empezar a aportar sobre esto. Yo lo único que quiero apuntar, que de hecho nos pasó una experiencia en la escuela técnica, en un seguimiento, ayúdame Gaby, desde dónde viene ese seguimiento, es que tenemos un diseño curricular que es prescriptivo, ¿sí? La secundaria. Y uno agarra el diseño de un sexto, acá tengo a mi compañero que trabaja también ahí, y los contenidos realmente son totalmente abstractos, ¿sí? De hecho, explico específicamente donde tengo mayor inconveniente en sexto, escuela técnica. Era, por ejemplo, funciones vectoriales, ecuación vectorial de la red. No tenía ni idea de lo que era, pero no he hecho la culpa a los alumnos tampoco. No. ¿Desde dónde partimos para llegar hasta acá? ¿Cómo las enseño? Yo sé que no saben hacer un medio más un tercio, me consta. Entonces, ante el menor, yo soy una de las que dice, chicos, bueno, no pueden hacer dos tiradas, no con la calculadora y avancemos. Claro. Porque yo tengo que dar, de hecho, hubo una especie de reto, pero no se hablaba de calculadora. Eso sí. Yo me determiné en eso de la calculadora. Yo, desde el tercer año, yo soy una de las que dije, bueno, bienvenida sea la calculadora. Avancemos, porque si no, no puedo dar funciones, no puedo dar esto, no puedo dar. Sí, entiendo. Este año desde el tercero me aboqué en que sepan usar sí bien todas las funciones de la calculadora científica. Entiendo. No estoy diciendo que me encantaría, de hecho, No. mamá esto, No, porque cuando van a la facultad usan la calculadora. No, sí, pero por eso es el hecho de usar la calculadora. Necesitan, por ejemplo, sacar un factor común, necesitan sacar un mínimo común, por ejemplo, en una fracción que tienen tienen binomio, un tercio. No, pero que necesitan ahí, no sé. No saben el procedimiento, por ejemplo, como para hacer una suma de fracciones.
O la multiplicación, que tiene que multiplicar denominador por numerador, denominador por denominador por lo básico, porque los que están acostumbrados con la calculadora, les falta eso para después aplicarlo a los demás. Claro. O sea, como dice ella, por ahí el problema es en ese sentido, como estabas hablando vos, exactamente lo mismo. Falta la parte de álgebra, de que no sé, darse cuenta cuando hay que hacer una diferencia cuadrada o cuando hay que hacer... A ver, no saben las tablas, no retienen las... Vos lo recibís en quinto y en sexto, no saben las tablas, no saben la regla de los signos, lo básico, las propiedades de la multiplicación. No tienen hábito. Y con la regla de los signos se confunden cuando suman y restan. Claro, sí. ¿Y por qué ponen negativo? Porque son Sí, positivo y negativo. por medio. Sí, no. No, claro. 15 años que viene así. Claro. Sí. De hecho, yo di el ejemplo de que más un tercio. Sí. Que yo tengo alumnos que usen la calculadora. Sí. Yo tengo, pero debo tener en un curso de 25, 2. Y dicen, no, pero a ver, ¿cómo se hace sin la calculadora? Claro. O sea, curiosidad, lo que se llama curiosidad por aprender. En un curso de 25 tengo 2. Claro, sí. Que se lo hagas aparte al cálculo y le muestro, sí, se dan cuenta que lo vieron en algún momento. Sí. El conocimiento está. Por eso digo, tengo 2 que se niegan a usar calculadora. No estoy contento que te llevan calculadora. No, lo logré, de hecho hice bajar una calculadora. Y ahora que tienen el Celular, que en otro momento no lo permitía, les hice bajar a todas las mismas aplicaciones de calculadora, como usamos la misma calculadora. Una aplicación de científica. Para poder avanzar, justamente. No. No saben, no pueden, o sea. No, digamos, a nivel... avanzar en los temas. Sí. Sistema de ecuaciones como vos planteabas ahí. Sí, el método lo agarran. Ahora, Claro. cuando tienen que hacer menos 3, menos 2. Claro. Cuando tienen que hacer un medio más un tercio, sonamos. No, seguro. Pero cuando tienen que ir a hacer Claro, eso está bien. No, ahí la complicaste. Claro, en la universidad pasa eso también, pero pasa de otra forma y a otro nivel. El hecho de, mira, tengo que dar esto, entonces avancemos porque, bueno, pero pasa de otra forma. Digamos, en el caso de ustedes es mucho más complicado, porque yo estuve chusmeando los programas y justamente miré los de sexto, los de cuarto, los de quinto, y claro, da esa sensación que uno dice, mira, si yo tengo que cumplir con todo esto, o avanzo de alguna forma. Y en eso, claro, ustedes tienen de alguna manera gente que controla lo que ustedes dan, lo que no dan. Nada. Pues no, es un problema que es más que entendible. Claro, que el tema de la calculadora es un poco claro, que decía recién, ella recién, es que cuando después tienen que hacer 1 sobre X más, cuando ya no hay números, sino que hay letras, y no tienen ese mecanismo, claro, se pudre todo. Sí, bueno, justamente eso es lo que tenemos que ver la forma de, desde lo que están viendo actualmente, ver si podemos poner un poco, buscar la vuelta para... una que a mí se me ocurre que me parece que sería... yo estuve buscando bastante por internet, pero es distinto cuando uno trabaja ahí. Si ustedes me piden, pasame cosas, programas de la universidad o exámenes, te consigo, pero lo que sea en 2 minutos. Yo creo que me va a pasar lo mismo cuando les pida a ustedes cosas del secundario. Pero si ustedes pasan guías de trabajos de lo que están viendo, por ahí no costaría tanto adaptar algunos ejercicios de ahí mismo para no salirse de lo que ustedes tienen que dar y ver si uno puede jugar de alguna manera con ese tipo de ejercicios. También es cierto, y yo lo veo en la universidad totalmente, los hábitos de estudios que hablabas recién, es decir, esa falta de interés absoluta. Hoy en día el mundo es lo inmediato, no existe nada que no, si algo tiene más de 14 palabras o dura más de 5 minutos ya no se ve, es el mundo del ya y del ahora. Creo que todos estamos viendo también esa realidad. Pero bueno, algunos alumnos que estén interesados en seguir una carrera universitaria, que uno pueda de alguna manera distinga que hay cierto público con el que uno puede trabajar en estas cosas, por ahí se puede apuntar un poco a eso. De vuelta, volver a lo general creo que es una tarea que debería estar muy planificada desde otro punto de vista. Pero si uno puede distinguir cierto público al que se pueda llegar y que esté interesado y que uno pueda por lo menos empezar a ayudarlos a ellos, sería un buen principio.
Y ahí contar con los programas y con los ejercicios que ustedes trabajan estaría bueno, digamos, de subir a la plataforma ese tipo de cosas y que podamos ir compartiendo y armando guías de trabajo a partir de ahí. No para sumar, insisto, no para sumar cosas, sino para, desde lo que ustedes están viendo, poder ver si se nos ocurre alguna estrategia, por lo menos para un público, para un recorte, de ver si por lo menos podemos ayudar a la mayor cantidad de gente posible, obviamente, pero empezar por algún lado. Por algún lado hay que empezar a torcer esta realidad, porque la verdad que es bastante angustiante. A nosotros nos angustia mucho como docentes de los primeros niveles de la universidad, así que no quiero pensar lo que los angustia a ustedes, que están todos los días con... Además, cuando uno le pregunta, yo tengo un sexto año y después tengo cuarto, y cuando uno le pregunta, ¿qué vas a estudiar? Cuando empezás a estudiar, siempre empezamos a charlar, qué sé yo, me dice, y alguna carrera que no tenga matemáticas. Primero que psicología y tiene matemáticas. Sí, exacto. Pero, no, profe, no nos digas esto. Es el terror. Sí. Entonces esa frustración que ya traen antes de entrar, sí, es lo que también me parece que lo... El problema pasa por ahí, no le gusta la matemática, chocan con la matemática. Porque me parece que quieren Sí, sí, que no le gusta. Yo creo que como que... agarramos con un alumno y una alumna y le decían, a ver, ¿qué pasó con San Martín? Googlean San Martín esto, el otro, aquello. Más allá de que entiendan o no entiendan, pero te lo buscan. Vos le decís, profe, ¿cómo suma un tercio más un medio ya que está? No van a buscar al Google. Le huyen, No van a tomarse 2 minutos para pensar. Sí. No quieren pensar, es como están acostumbrados a apretar el botón. Sí, que Sí, yo creo que también tiene que ver con matemáticas socialmente del permitido, tipo, se lo llevó mi mamá, se lo llevó mi papá, se lo llevó mi abuela, me la voy a llevar yo, y como ya me la voy a llevar, chupa huevo. Sí. Agrego, lo que estoy observando, bueno, esa ecuación 3x más 9 a la 11, en sexto me pidieron que se las explique. Claro, sí. Y lo que veo, lo que observo es, yo tengo primero, tercero y sexto. Se anotan para presentarse a la mesa de previa y después no van. O van a estudiar. O van a ver qué onda. Claro. Lo que pasa es que ellos tienen el concepto de que estudian para aprobar. Si es que van a estudiar, ¿no? Es por eso que sí, ellos capaz que tienen esos conocimientos que en algún momento en la secundaria lo vieron, pero fue para ese año. Al año siguiente vos empezás las clases y ellos no se acuerdan de nada. O sea, estudiaron para aprobar ese año, sacar matemáticas ese año y listo. Eso, por ejemplo, lo que aparecía en los exámenes, en quinto sí se da, pero después ya en sexto eso no se ve. Entonces ellos ya está, ellos aprobaron quinto año, aprendieron todo eso, números reales, y ecuaciones, todo, y después ya no... Sí, se olvidaron. Porque al año siguiente otro tema, como es otro tema, vos empezás a darlo y ellos, listo. Yo creo que cuando ven un tema, el cuarto, el quinto, el sexto, después se lo olvidan, pero cuando vos se los volvés a explicar, lo tienen que... Claro, el tema es que vos lo volvés a explicar porque ya el año siguiente no está en el temario que vos tenés. ¿Entendés? Eso es lo que pasa. Quizás sí, capaz pasa el primero con segundo, con tercero, pero vos en quinto terminás de dar números reales, en sexto arrancás con complejo, o sea, sí lo ven al principio como para ver todos los campos numéricos, pero arrancás con complejo, y los números reales ya no hacen operaciones con números reales. Entonces yo pienso que estaría bueno que si se llega por ahí a dar los contenidos necesarios del sexto, ocupar el último trimestre o bimestre último, como para hacer hincapié en esos temas de la universidad. Claro, yo por ejemplo lo que hago es, no sé, sea una ecuación que aparece en quinto, le doy que de resultado le doy un número, que me quede raíz cuadrada de 2, por ejemplo. Entonces lo sigo usando, aunque lo vieron por ejemplo, por ahí lo ven en cuarto con Vane, pero yo en quinto le meto ahí algo, no sé, 2 raíz cuadrada de 2 más 3, en algún momento de alguna ejercicio se lo meto. Y acá como hacemos, me da con coma, no. Piensen si, te dicen lo mismo, algo se acuerda, ¿saben? Por ahí depende en qué escuela usted está ahí, no, pero vos trabajás en tal lugar. Obviamente que por ahí en algunos lugares avanzaba un poco más y en otros lugares no, pero para mí en todos los... Cuando vos estás en quinto o estás en sexto, volver a meterle algo de los números reales. Bueno, por ejemplo, a ver, yo arranqué a dar complejo el otro día
las potencias de I a la 0. Sí. A ver, estuvimos viendo y vimos repaso de potenciación y radicación hacia un mes, no me podés decir que I a la 0 vale 0. Entonces, no discuetan. Por eso te digo, vos arrancás un tema, pero vos te das cuenta que lo que le sigue faltando es lo básico. Es lo básico. Es una discusión esa. 2 a la 1, 2. 3 a la 1, 3. Bueno, I a la 1, I. ¿Me entendés? Entonces voy a decir, bueno, potenciación allá quedó. Todo lo que estamos hablando es cierto y no es grave ni nada. Pero va más allá de nuestras intenciones, es muy complejo. Sé que también es una utopía, pero el trabajo en equipo, todo lo que es gabinete, porque estamos en una ciudad muy complicada, nivelada para abajo. Y hay familias, no todos los chicos, por supuesto, pero hay muchos chicos que tienen muchas necesidades, tanto económicas como contención emocional, de cariño, de contención de familia. Yo estoy en primero, tengo un sexto en Cosate, primero en otra escuela, y tengo un primero en una escuela rural, se puede trabajar, pero tengo que, gracias a Dios, el gabinete, que trabajamos en equipo, pero estoy trabajando a ver situaciones problemáticas y qué operaciones, si es de sumar, si es de restar, si es de multiplicar, si es de dividir. ¿Qué cuenta tienen que elegir para resolver esa la condición del problema? Retraer a eso, y las tablas, como dijeron, ni hablar. Y hace medio año y se siguen parando, señora, para que se corrija. Señora, y estamos trabajando a un nivel de primer ciclo, de tercer o cuarto grado, de tercero, porque yo creo que en tercer grado no empiezan con esos problemitas. Entonces, va más allá. Después estos chicos en el sistema educativo siguen. No me entonces, sí, en buena hora, pero siguen con ese nivel. Y entonces después llega y estamos con esta situación. Es complejo. El problema no es acá que no se dan los temas, que no se practica o lo que fuera. Para mí que acá el problema es otro. Primero se dice, ¿viene de esta escuela o no viene de esta escuela? Entonces, hay otro problema detrás, que es el sistema. O sea, si yo acá no puedo, voy allá. Y si no puedo acá, voy allá. Entonces, para mí, acá el problema es hábito de estudio, no hay hábito de estudio. Yo, o sea, tuve la bendición de este año de poder estar en superior y les tomo una evaluación. No lo podía creer, porque hacían los ejercicios en clase. Bueno, le digo, chicos, hagamos una cosa, llévense la prueba, me la traen mañana. Al otro día, me entregan el trabajo. Desastre. No lo habían hecho. Yo le digo, pensé que estaba. Mire, les voy a decir una cosa. Le digo, yo estoy en contra. Odio cuando me dicen, yo vengo de tal escuela. Lo odio, me deprime totalmente porque los docentes somos los mismos. Entonces no puede ser así. Entonces le digo, no. Le digo, ya, se ponen a hacer el trabajo. Como sea, pero se lo ponen a hacer. Incluidos los adultos. Escuelas de adultos te pasa exactamente lo mismo que en la escuela secundaria. Bueno, lo empezaron a hacer y lo hicieron. Lo hicieron solos. Lo hicieron, no sé digo cómo. Son las áreas. Digo, ayer no lo podían hacer. Con la guía tuya, ellos hacen. Ellos van pasando. Necesitan el soporte. Pero solo. Claro, necesitan ahí el rigor de vos estar ahí como sargento, dale. A ver dónde te frenaste. A ver, dale. Sí. En primero, bueno, básico, ellos van haciendo. Les tomás el trabajo práctico que encima le decís, abran la carpeta, pregunten. O sea, yo lo que les aclaro desde el primer momento es no me vengas a preguntar cómo se hace. Eso me lo preguntás cuando estoy explicando el tema. Me venís con una pregunta concreta, yo te la contesto. ¿Cómo se hace? ¿Lo copiaste? Claro, ¿Copiaste el inicial del ejercicio? Claro, ¿qué me querés preguntar si ni siquiera lo copiaste? O sea, querés avanzar dándole fotocopias, pero tampoco podés avanzar. O sea, no saben escribir el nombre. Entonces le dicen, por favor, escribí el nombre. Este es lo que tenía que decir.
necesidad obviamente es lo que se recibe en la universidad, y bueno, uno tiene que trabajar en función de esa universidad. El trabajo articulado que venimos haciendo fue, bueno, repensar lo que nosotros planteábamos en la nivelación, que acá también tanto Seba, Camila, junto a Hernán, fueron trabajando y reformulando, estableciendo y jerarquizando contenidos, ¿sí? Y ver qué se enseñaba en la nivelación y que creo que también puede pasar por ese lado, es decir, que vos lo has planteado en otras mesas también. ¿Qué se necesita profundizar independientemente? Porque hay cosas que se ven en la primera etapa de Matemática 1, por ejemplo, en la usada. Claro, nosotros, comenta Natacha, justamente viendo toda esta realidad, este año empezamos a dar un mes antes una nivelación. Y se nota que es verdad, que se nota que en algún momento vieron algo porque como que se les aparece un poco. Pero sí, luchamos con muchas de las cosas con las que ustedes están hablando, sobre todo hábitos de estudio. Es decir, uno ve, por ejemplo, en esa nivelación vimos muy poco, nos concentramos en lo que estamos haciendo acá, 2, 3, 4 puntos, a ver, vamos con esto. Y los mismos problemas vuelven a aparecer, pero como si esto lo vimos, lo practicamos y siguen sin estar 2 o 3 meses después. O sea, como que entiendo perfectamente el problema que ustedes abordan. Una de las cosas que voy a compartir son justamente esos módulos de nivelación con ustedes, para que vean también, pero en el fondo se van a empezar a un poco a repetir, porque de última es lo mismo. Estaba pensando recién, una de las cosas con las que yo no lidio, y ustedes seguramente sí lidian, o sea, en ese sentido el docente universitario en algún punto es un trabajo mucho más fácil. Yo cursé el secundario en el Gran Buenos Aires, en el conurbano, en el barrio de San Martín, un colegio industrial. Y la mayoría de mis compañeros eran hijos de operarios, gente rústica en algún punto. Y yo recuerdo a los padres de mis amigos, dentro de su bestialidad absoluta, eran muy atentos a la educación de su hijo. Aunque sea, te mato, te asesino, eran con eso, sin saber nada, eran muy atentos. Yo creo que hoy en día también se pierde eso, porque lo que contabas vos es también de alguna manera la falta de un padre diciéndole, pero ¿cómo que te mandaron a hacer este trabajo y no lo hiciste? Entonces, bueno, seguramente va a haber que enfrentarse también con eso. Yo estaba... No firman los comunicados cuando le mandan. Claro. Sí. Yo creo que estas nuevas figuras que se crearon, por ejemplo, los ATR, lo que hablábamos otra vez, los ATR, la figura del ATR, ¿qué vino a hacer? Justamente esto, a decirle, dale, hacelo, a ver, ¿con qué profesor tenés? ¿Cuántos trabajos tenés que presentar? Yo digo, eso es lo que tenían que hacer nuestros viejos. Hicieron en mayor o menor medida siempre. No era ni más ni menos que eso, porque no tenían que ser profesores de todas las áreas, ni venir a saber todas las materias, era simplemente ir, comunicar, buscar el trabajo. Algunos lo hicieron bien, algunos se comunicaron más, otros menos, igual que la familia. O sea, algunos se comprometieron más que otros. Algunos directamente hasta por poco ni siquiera conocíamos a los alumnos. El mismo ATR venía, recibía el trabajo, el chico lo hacía y el ATR se lo pasaba al profe. O sea, a ese nivel. Sí, en realidad este problema no viene de ahora, de hace 2 años por la pandemia, viene previo. Ahora como que se potenció y es peor que antes, pero en realidad el problema de que por ahí no saben hacer una disyuntiva, como hablábamos con él. La clase, si copian la fecha, ponete contenta, porque después no hay casualidad esa lectura. Absolutamente nada. Yo que para Hernán lo hace pasa que para mí muchos no hacen nada porque tienen vergüenza de hacer las cosas mal. Hay chicos que tienen mucha vacancia. O sea, por un lado está el que es vergonzoso, pero yo lo que le digo, si alguien tiene vergüenza de preguntar las cosas no son vergonzosas. ¿hablas de todo? No, pero si para vos todo lo que no hacen las cosas son vagos. Porque puede ser que tengan vergüenza de preguntar adelante de todo. Chicos que tienen vergüenza. Pero convengamos que esos chicos de 4 años, por ejemplo, que están así, que se llevan todo, después están así. ¿Cómo llegaron a sexto? ¿Y de chico, de la TR, de la familia? Y después lo que decía por ahí de las escuelas. Tenemos un alumno con Seba no quiero mentir, que estamos en las tutorías de la USADA, que
en un momento yo le pregunté, perdóname, le digo, no por nada, pero ¿a qué escuela vas? Le digo, porque yo sabía que, o sea, no lo conocía y lo ubicaba que no iba a San José y no iba a Ferrari. Todo lo que íbamos diciendo de funciones, pero afiladísimo. Y me dice, le digo, ¿sos verdadero? Sí. A la escuela 5 me dice. Bueno, le digo, la verdad que re bien, le digo, porque incluso hasta otros alumnos había de escuela privada, que por ahí, aclaro porque he hablado con algunos de ustedes y por ahí me dicen, no, pero vos porque trabajás en privada, si vos vas a la pública. Yo también trabajo por ahí en la pública a veces. Y sí ves que hay otra realidad. Pero no significa que todos los alumnos de la pública. No, por eso. La diferencia, ¿sabes qué es? Que los de la privada, yo preparo alumnos para entrar a la universidad y esos son de la privada. Ellos van 2 meses antes de... Obviamente, por ahí tienen... Por eso bueno, pero por ejemplo, la diferencia es que acá en Usada tenés particular gratis también, porque tenés tutoría que le da Seba de yo y da Guido los sábados. Porque más abajo están las aulas del 2022, pero en el 2020 hay mucho material, si querés, para que abra Cami para mostrarle un poco. Tiene una familia bien constituida, más o menos bien constituida. O no, porque está becado y puede ser también. No. Más vale, yo aclaro la diferencia porque siempre me atacan, no, porque otra cosa. No. Por eso es general. El alumno de la privada que no quiere, después llega que no hace nada y va pasando porque no hace nada o estudia. ¿Cuál sería la privada? No, que no es privada tampoco. Bueno, pero hablando yo por ahí capaz que no sé, me pongo a hablar con ella y ella dice, no, vos tenés que trabajar en privada. Las católicas. Las católicas. Claro, por eso. Pero es para mí ir de a poquito, poniéndole un poquito en todo, lo de tercero en cuarto, lo de cuarto incluirlo en quinto, incluirlo de cuarto, y en sexto incluirlo así. De a poquito, y de un día para el otro lo vamos a hacer. El hábito de... Por eso. Acá tenemos, están las aulas, sí, en la plataforma. Ustedes cuando estén matriculados se les va a avisar por mail y a su mail, ¿sí? Y además hay un mail de Nexos ante cualquier problema o consulta que tengan para poder acceder a la plataforma, también van a poder consultar a través de ese mail. Sí, que van a tener hay 3 personas que son también alumnos avanzados, que son administradores de los entornos virtuales, que están encargados de justamente esta actividad, de responderles todas las consultas que tengan respecto al uso de la plataforma. ¿Sí? Me gustaría que vean en el aula del 2020, porque ahí están subidos todo el material que fueron desarrollando los chicos, los docentes, quiero decir, de articulación. En el 2022, bueno, a medida que vayan trabajando se van a ir subiendo el material, pero aquí es... Este material fue actualizado en función justamente de las mesas de trabajo que se fueron realizando. Sí. Que también va a estar subido, o sea que van a poder acceder si ustedes también... para que les puedan utilizar ese material. Bueno, fuimos poniendo situaciones problemáticas. Hay tutoriales que está buenísimo, que son clases en el canal de YouTube, Seba. Que también pueden hacer uso de este material. Y la idea es esta, ¿no? A partir de lo que vayan planteando, a ver de qué forma uno puede ir generándoles incluso algún material, ¿sí? que puedan utilizar en sus planificaciones. O ver o consultarle a Hernán y al profe, bueno, ante esta situación, cómo podemos ir avanzando, ¿sí? Para ir fortaleciendo esa inserción a la educación superior. Que si bien trabajamos con los últimos años de educación secundaria, la idea es de educación superior, que los primeros años de la articulación, sí, desde el 2017 y en el 2018 trabajábamos solamente con el último año, pero bueno, nos dimos cuenta que la articulación en el último año es tarde, así que empezamos a trabajar con educación superior, el ciclo superior, mejor dicho, de educación secundaria.
parece que era el camino claro. Sí, respecto de actualizar un poco de los ejercicios que, digamos, los que están ahí son bárbaros, pero digamos también por ahí estaría piola insisto, ¿no? Por lo menos con un recorte del público que uno pueda, con el que uno crea que puede trabajar sobre estos temas, si pueden ustedes identificar ciertos temas de interés de los alumnos para que uno pueda tunear de alguna manera ciertos ejercicios apuntando a eso, que suelen ser cosas muy cambiantes. No sé, se me ocurre algún año se estrenó un Star Wars y todos los pibes estaban enloquecidos con Star Wars, o alguna cosa que uno pueda, digamos, distinguir de interés, que ustedes puedan acercar. Por ejemplo, se me ocurría respecto a lo que decían de no seguir carreras que tuvieran matemática, digamos, buscar ejercicios de distintas carreras, psicología, donde aparezcan cuestiones matemáticas simpáticas, apuntadas a lo que queremos apuntar, no cosas delirantes, y bueno, acercarle eso a algunos alumnos, que por ahí no darle a todos lo mismo, sino a aquellos pero si uno pudiera distinguir alguna especie de anzuelo, estaría bárbaro, y eso creo que ustedes son las personas más adecuadas para hacerlo. ¿Cuántas horas de matemáticas semanales tienen en el primer año de las carreras de acá que tienen matemáticas? Tienen todas matemáticas, ¿no? Sí, en la primer semestre son 6 horas semanales, la matemática 1, sí. De mate 1. En general, el doble de lo que tenemos nosotros en cuarto y quinto año. Claro, no, más vale. Y digamos, depende de la universidad, en algunos casos, depende de la carrera, tienen más, otros tienen menos, pero más o menos los primeros años rondan entre los 4 y las 6 horas semanales seguro. Algunos, depende de la carrera, tienen obviamente más. Y en algunos casos son materias de mucho contenido. Son de mucho contenido, o sea, llevan, aparte de las 6 horas, un ritmo que siempre, bueno, nosotros por la realidad que vivimos tratamos de desinflar un poco las cosas, por ahí no sacar temas, pero verlos más suaves, pero así todo es para un... Nosotros tenemos en básica, primero, segundo y tercero, 4 horas semanales, pero ya cuarto y quinto tienen 3 horas. Claro, no, sí. Después vuelve a tener 4. Sí. Esa hora no parece, pero esa hora que me han sacado cuarto y quinto se nota. La verdad que con la cantidad de contenido que tiene cuarto y quinto, no sacar al año la cantidad de horas que se pierden. Es mucho. Tenés que agarrar y no llegar nunca. No, a mí lo que me llama la atención siempre que leo los programas es eso, es cómo hacen para tratar de invocar esto, es muy complicado. El problema que tenemos, ¿no? Sí. Sí, claro. No, claro. Sí, por eso digo, es mucho, claro, es mucho más fácil. Igual una cosa que me llamó la atención este cuatrimestre es que este año que empezó, es que tuve como problemas de conducta que antes no tenía, digamos. Sí, son como... Sí, pero de todos modos es una situación más fácil la mía, porque no son chicos que se conocen hace un montón, son grupos, son más fáciles de manejar, digamos. No es el problema de... Lo que es secundaria es obligatorio. La universidad esa elección que también marca una diferencia. Que más de uno de los egresados te lo encontrás después que cursaron algo universitario y dicen, ay, profe, si te hubiera escuchado. Porque saben que lo vieron, lo mandaron con mis datos a la escuela, no querían ir a la escuela, querían durmiendo, y después quieren que, porque sí quieren seguir estudiando y sí quieren mejorar su vida, o tienen un proyecto de vida o lo que sea, y se quieren matar. Cuando pudieron prestar atención lo hicieron y en la universidad no es el mismo. Ellos dicen, ellos te cuentan, no, van así, profe, sí. Particular. Son varias cosas que pasan, ¿no? Incluso yo lo veo con mi hijo, ¿no? Que uno elige la orientación de acuerdo al grupo de amigos. Sí, no, ¿Sí? Y
que después cuando elige alguna carrera no tiene nada que ver con la orientación que estaba haciendo en la secundaria, que eso también es otra realidad. Bueno, es muy complejo todo. La idea de estos espacios justamente, bueno, es cómo podemos acordar, escucharlos a ustedes para ver de qué manera, qué estrategias generamos para poder favorecer aún más y generar otras estrategias que le favorezcan ese primer año en la universidad. Lo trabajamos mucho en la nivelación, lo trabajamos con el programa de tutorías, que si bien tiene que ver con Matemática 1, en el caso de la tutoría Matemática 1, pero venimos trabajando justamente con criterios acordados con ustedes, ¿no? Con los profes de educación secundaria. Es algo muy complejo. Esta diversidad y además cada contexto institucional es diferente y a la universidad llegan todos. Así que, y cada vez tenemos más estudiantes y eso está muy bueno, que también estos encuentros nos permite poder contarles a ustedes y decirles, ¿no?, el trabajo importante que tienen ustedes para socializar, ¿sí?, de la oportunidad que tienen hoy por hoy los estudiantes para acceder a educación superior. Eso también es un punto que nos interesa trabajar porque es una gran oportunidad. Hay un crecimiento en la universidad nuestra que es increíble. Acá en Varadero hay muchísimos estudiantes, muchos alumnos de esta localidad tenemos, que si bien obviamente tenemos sede, es una gran ventaja para el distrito de Varadero, pero bueno, se nota año a año realmente la importancia que le dan a la continuidad en la formación, ya sea para una carrera de grado o una carrera de pregrado. Eso es más que valorable el trabajo que se hace desde las instituciones de secundaria realmente. Eso es importante, esto lo digo porque sé que ustedes lo transmiten y bueno, para que lo sigan transmitiendo, ¿no? Uno transita por la educación secundaria como puede o como le parece, ¿no? Hablando de los chicos, ¿no? Pero lo importante es que puedan estar acompañados en esa definición de por qué no y animarse a continuar algo. Trabajamos mucho justamente en ese sostenimiento en el primer año, porque, a ver, los estudios universitarios no son lineales como en secundaria, es otra estructura, es otra matriz, por lo tanto, eso permite también que no se sienta tanto ese nivel de frustración, ¿sí? Porque, bueno, puede irte mal en una materia y eso no significa que no puedas continuar con materias del segundo año por tema de estructura, de correlatividad y esas cosas. Entonces, como la estructura es diferente, ¿sí? Uno puede disminuir ese nivel de frustración también que sienten los estudiantes y está bueno también que desde las escuelas se dé este mensaje. Con respecto a esta mesa, me parece que este planteo que hace Hernán de poder contar con lo que necesitan ustedes, de poder ir generándole materiales para que puedan ir abordando los distintos temas, los distintos grupos, porque cada uno de ustedes tiene distintos grupos también, por lo tanto, seguramente no va a ser el mismo grupo en una escuela determinada que en otro. Entonces, bueno, a ver de qué manera podemos ir acompañando en esto. Sí, yo estuve acá, porque acá estoy como Lacan, estoy acá sentado con la anotación, pero estuve anotando algunas cosas que me parece interesante, de que creo que como tomar esta reunión como una especie de puntapié inicial estaría bueno, digamos, y bueno, empezar a plantear un poco el problema. Pero, por ejemplo, intentar de identificar algún público y algunos temas de interés que ellos tengan, acercarles ejercicios de la universidad a ellos para que vean que no es imposible ni nada, que es algo, una continuidad de lo que están haciendo, ejercicios de distintas carreras para que vean que, bueno, en lo que nos refiere a nosotros, que es la matemática, cómo se usa en distintos ámbitos, ya más profesionales, entre comillas, podría ser un buen comienzo, digamos. Que no va a estar, perdón, Hernán, no, va a estar fuera de lo curricular. Claro. Todos los no pienso sumar nada. Diseños curriculares, por lo tanto,
va a ser más que viable. Lo que noté, yo tenía acceso a unos cuadernos muy viejitos. Los primeros. En cambio, o está en alguna unidad en particular, por ejemplo, yo tuve exalumnos que venían mucho con... Después decían, pero esto es lo que hay que hacer. Por ejemplo, uno de los inconvenientes en el lenguaje con respecto a la teoría de conjuntos. Cuando leían X, tal que X, era un lenguaje totalmente desconocido. Cuando le explicaba, le traducía lo que tenían que hacer, decían, pero esto me está pidiendo. Entiendo. Interpretación. Noté ahora, claro. Perfecto. ¿Un cambio o no? ¿Hay un material? Sí, los chicos sí, justamente importan la Sí, el material original que había, nosotros con Gaby y Hernán estuvimos haciendo algunos ajustes y algunas cosas modificamos para un poco más accesible para los chicos. Son todos ejercicios que planteamos de secundario. Porque acá estamos pensando en lo que yo recién le decía al chico, bueno, aflojemos con esto de que no saben, no quieren, no pueden. A mí me preocupa el que sí sabe, el que sí quiere, el que sí puede. Y tampoco que cuando pasa la secundaria y es todo 10, llegue, se encuentra con esto y le parece que es lo mismo. Por ejemplo, son el que sí quiere. Está bien. El sábado pasado se rindió el primer parcial en UTN, porque justo conozco uno de los chicos que rindió. Le tomaron regla de 3 simple, directa, o sea, no es algo que, o sea, vos lo ves en, no sé si primero o segundo, no sé, pero bueno, primero o segundo. Pero en quinto, sexto, vos podés retomarlo desde, o una función, o no sé, en algún momento darle algún ejercicio, porque lo podés aplicar a otro tema, más allá de que se dé proporcionalidad directa en, no sé si en primero o segundo, porque no soy, pero en segundo. En cuarto se retoma a veces con el teorema de Tales, por eso, o después en sexto, no sé, depende en qué función está, cuando le metés todas las funciones, bueno, metele un problemita ahí con que sea de proporcionalidad directa. Le tomaron uno de esos, uno creo que con porcentaje, que es dentro de lo mismo de proporcionalidad, o sea, dentro de lo mismo, y les tomaron inecuaciones con módulo, pero no, ni siquiera racional, o sea, simple. Era una inecuación con módulo, no sé si decía mayor que 3 o mayor que no sé qué, pero es algo que por ahí en la escuela no sé si se dan todas, pero es algo que no era tan complicado. Capaz que se da inecuaciones solo, pero cuando a él le explican inecuaciones con módulo, bueno, es otra partecita más. O sea, si ya vienen ecuaciones solo... Yo creo que dentro de los temas lo que es módulo se deja aparte. Bueno, ponele que se deja aparte. Si vos diste inecuación, es agregarle un cachito más. Por ejemplo, lo que decía Ivana, cuando yo, por ejemplo, doy análisis de funciones, doy intervalo. Claro, y ahí todo retomás. Crecimiento, decrecimiento, corchete, paréntesis, cuando ahí le meto intervalo y le doy como subconjunto de números. Sí, ahí le doy intervalo. Después creo que había un ejercicio de logaritmo. Ponele que en todas las escuelas no se hay logaritmo, que no se llegue, bueno, tendrán que ver ese tema en la universidad. Pero había 2 o 3 temas que eran de la escuela. O sea, no. Yo tuve acceso a la UTN y por lo menos el primer parcial, que es el primer choque que el alumno después, bueno, después sí, obviamente que van a ir surgiendo temas más elevados. Sí, igual, yo creo que lo que decían hoy, que es también el tema del hábito de estudio y del esfuerzo. Nosotros estamos en Mate, nosotros somos tutores de Mate 1 y nosotros somos virtuales con Cami y Hilo, que tiene los sábados presencial. Nosotros en la virtualidad tenemos acceso a todas las sedes, o sea que, imagínense que no sé cuántos son los alumnos del primer año, son más de 300, claro. 400, sí, por ahí. ¿Y saben cuántos se conectan los jueves a las clases? 5, 10, por ahí. Sí, antes del parcial, capaz que una clase fue 10. Y nosotros estamos 1 hora y media para ellos, disponible para ellos, para lo que ellos quieran hacer de matemáticas. Pasa que como no hacen la guía, ¿qué te van a preguntar? Volvemos a lo mismo. O sea, meter algún ejercicio ahí esporádico, si viéndolo el tema en todo su esplendor, digamos, meter un ejercicio no les va a hacer diferencia. ¿No? Yo les cuento esto a los chicos. Yo les digo, yo me recibí en el año 96, entré a la universidad y era chino básico. Y era el año 96, yo era excelente en matemáticas, está mal que lo diga, pero era muy buena en matemáticas, y para mí era chino básico. Y yo les cuento esto para que les darle ánimo. Pero te pusiste. Claro, pero les digo, yo me ponía, llegaba a mi casa, y repetía, o copiaba los ejercicios. Y ahora tiene la veía o sea, no entendí tal tema. No fue que 15 días que lo entendí, No. Pasaron 2 meses hasta que yo pude decir, me hizo el clic en la mente. Claro, no tenía TikTok. Pero les digo, chicos, tomen el hábito ahora, porque yo el hábito de estudiar
grande, la tuve en el secundario, yo en el secundario me ponía a estudiar porque yo sabía que lo tenía que terminar sí o sí porque mi mamá me iba a mandar hasta que lo terminara, porque no era obligatorio, pero como me obligaban, entonces lo hacía igual. Entonces tomen el hábito de estudio ahora, pónganse, hagan el procedimiento, matemática termina siendo aburrida porque una vez que agarró el procedimiento, tac, tac, tac. O por ahí te dicen, no era tan, o sea, no era tan feo la matemática, pero cuando le entienden y saben qué tienen que hacer, te dicen, no es tan feo, no es tan difícil. Ay, justo que le entendí me va a cambiar de tema. Bueno, te doy un par más, le digo yo. Te doy un par más. Aparte que ellos encuentran el primer año de la universidad, el primer es la cultura del esfuerzo. Ellos que pasan de primeros segundos sin saber, pasa. De segundo año sin saber, pasa. Y así hasta sexto año. ¿Pasemos al otro o nos llevamos los dos para hoy? No sé qué hora, no sé qué hora es. 11:15. No, dejemos, yo creo que lo dejaría. Sí, dejemos esto como un puntapié y vamos viendo qué surge y vamos agregando cosas. Tengo 3 para trabajar los cursos. Ahora, ¿qué pasa si yo mando 3 azules? Bueno, ahora que encima con el T, la letra, a ver, volvamos a los números porque esto así no funciona. ¿Qué pasa? Me han pasado, 3 aprobados y todo verde, 5 y 6. Esta profesora no sirve para nada. Cambiar las estrategias. Esta me preguntó hace cuánto tiempo, más o menos. Yo dije, mira, pues una primera reunión por ahí 2 horas. Así que se supone que debe estar por terminar 11 y media. Si todo, yo me juego la cabeza que si todo lo que estamos acá hacemos realmente a conciencia, llenamos la planilla a conciencia y que alguien me lo discuta, más de 3 aprobados por curso no tenemos. 5. Bueno, no sé qué 5. ¿Cómo me entendiste lo que yo quiero decir? Pero el 80% lo tenemos que bochar, ¿o no? ¿Vos querías decir algo? Sí. Creo que todos vamos a seguir hablando y vamos a tener un millón de coincidencias. Lo que me agrada que Hernán esté en el tema, porque realmente la primera vez que tengo el gusto de verte, yo pensé que me iba a encontrar con un hombre que sabe mucho, pero que lo está pasando a los profesores de escuela secundaria no tanto. Realmente me agrada, porque estamos en el mismo camino, en el mismo barco. Hay algo que mucho no se dijo, pero en algún momento se estalló. A veces nos vamos ilusionados con una clase, que los chicos entendieron, con la guía del profesor, claro, como dijiste, desde la virtualidad mucho no podíamos hacer, principalmente los veteranos que ya no la manejamos bien, pero en el mano con grupos reducidos, recorriendo, no caminar la cosa. Te volvés a chocar cuando tienen que resolver más por menos, o ahí te chocaba un poquito. Pero vos ves que la clase después llevando. Ahora, cuando después tomás sobre ese tema, si vos no repasás 30 minutos lo que viste en la clase anterior, yo tengo un curso, lo tengo todos los lunes. Entonces, pasan 7 días y uno les pide, no te doy, repasar lo que hicimos. Y esa alegría pequeña que te llevaste de que algo entendieron, al otro lunes caíste. Y es algo que cuando veo que salió de la cabeza no pasa nada. Yo, por ejemplo, por ahí no le doy tanto, pero por ahí le doy alguno, bueno, a veces sí le doy uno, pero por ahí le doy uno para ver qué hacen solo en la casa, porque si le doy 20.000, después estamos 20.000 horas corrigiendo, perder tiempo. Prefiero verlo en la clase, qué es lo que, o si no están haciendo, ir y preguntarle, ¿qué te pasa? ¿Por qué no estás haciendo? Puede ser que se sienta mal justo esa clase, o porque no entendió, o porque estaba cargado y estaba en otro. O sea, que entendió y estaba en otro canal y no estaba haciendo. Pero yo prefiero que por ahí trabajen en clase, pero uno por ahí de deber les doy para ver qué entendieron de la clase anterior. En mi punto de vista, ¿no? Yo hago eso. Por ahí decirles repasar lo de la clase anterior, no lo van a repasar. Es que todo el sistema yo no lo a Camila hacer eso, porque antes dábamos días de deber y los chicos lo hacían. Claro. Ahora no hacen ni siquiera ese uno que vos le dices para ver si. Y no nos queda otra que trabajar con lo que trabajamos en clase. Y también cómo se desenvuelven en clase, no queda otra. Y después, bueno, no sé si toda la escuela tendrán tipo jefe de departamento, pero por ahí también, si el que está en primero y segundo dio hasta tal tema, yo retomo desde ahí, pero no vuelvo a repetir. Si no, por ahí ven 5 veces o en todos los años ecuaciones simples, porque arranco con ecuaciones, porque ecuaciones no tienen que ver, porque pero yo este año y después no les hago hacer. Yo agarré los temarios, yo al principio de año agarro el temario del año anterior.
temas que vienen. Yo, por ejemplo, en cuarto estoy dando temas de tercero y de cuarto. En quinto estoy dando temas de cuarto y de quinto. Y en sexto estoy dando más de quinto que de sexto. ¿No vieron factorización de polinomios? Queda al límite. No, pero por ahí, a ver, yo opino que para mí los casos factorizados tienen que dar factor común sí o sí. Sí, son dos, tres. Factor común. Te gusta dar el teorema de Gauss y con eso. Claro, y con Gauss y Ruffini te dan todos los límites, te dan, o sea, bueno, el infinito no, pero... Ahora, lo que me fijo es si por lo menos vieron la regla de Ruffini. Pero si no le da Ruffini, porque sí, con eso... Bueno, eso es lo que estoy haciendo este claro, porque digo, no me voy a poner... Que sepa el factor común, por lo menos para cuando tienen ahí cero, y Ruffini. Y ahí le simplificás todos los casos factoreos, vas a estar 6 meses, 5 meses con los casos factoreos y después no te lo van a acordar. Es lo que pienso hacer este año, porque para mí es, los casos factorizados. yo hago hincapié en factor común y en diferencia cuadrada porque es como rápido, pero después lo demás, de la resolvente o Ruffini, lo sacan. Yo. Sí, ahí, por ejemplo, es verdad, factor común, diferencia de cuadrados, creo que con eso se abarca gran parte, digamos. O sea, el resto... Yo estuve presenciando una clase el primer año de análisis todo, porque ¿Cómo? Y vos sabés que el profesor le dijo a los chicos, era virtual, la estaba viendo, y le dice a los chicos, bueno, a ver, si no saben los casos factoriales, levanten sí, no sé. A ver, es como que... Casi nada. Se lo digo de esta forma. Y vos decís, claro, está en primer año, está bien, hicieron un curso de ingreso, supuestamente lo habían visto ahí, pero te das cuenta también que decís, bueno, pará, hay cosas que no pueden salir del secundario sin saberlo. Y creo que eso es lo que nosotros tenemos que apuntar ahora. A ver, ¿qué tiene que tener? Vos dijiste hace 20 años que estás dando en primer año en la facultad. Sí. Entonces, vos más que nada podés decir, no, a ver, hace 20 años, 15 años atrás, 10 años atrás, 5 años atrás pasaba esto y ahora está pasando esto. Fíjense qué podemos hacer, dónde está... ¿Qué necesitan de nosotros? Claro, porque realmente te sentís mal, vos decís, a ver, estamos sacando chicos, porque lo que ellas dicen tienen totalmente razón, se están aprobando por lo que, a ver, y bueno, trabajó en clase, no tiene idea de lo que está haciendo, no tienen idea de nada. Aparte ahora se pasan las fotos. Sí, seguro. No, seguro. Eso ya no va, qué sé yo. No, por eso pensaba, digamos, del... Sí, eso tiene mucho que ver, esto de estar aprobándolo por aprobar, porque es realmente así. Sí. O que, y bueno, tiene matemática de cuarto, pero aprobó la de quinto, listo, la de cuarto está aprobada. El peine. Entonces, ¿cómo va a seguir cada vez, va a tener que ir bajando más contenido en la facultad? Y estamos, si seguimos bajando en contenidos, No. Me interesó en la secundaria, no bien en la facultad. Que plantear esto de, bueno, mínimamente cuáles serían No. las redes Seguro, de hecho, toda la primera... ¿no? para una inserción a la universidad. Lo que pasa, digamos, un poco nombrando cosas que estuvieron diciendo todos ustedes. Primero, una de cuando yo proyecté las primeras prácticas, apuntaba un poco a eso, digamos, mira, en el fondo lo que a mí me mata es que no sepan despejar una X pero mínima, no una ecuación grosa, o que no sepan suprimir un paréntesis, o eso es lo que a mí me mata. Ahora... Voy a poner una fracción, porque de última no sale un medio más un tercio, que lo sepan hacer con la calculadora, que sepan que la ABC te hace la fracción y listo. Pero, digamos, el problema más grave que ahora estamos mirando es más que nada lo otro, digamos, es el alumno que sale sin el hábito y sin la madurez necesaria, porque de última, cuando faltan contenidos, eso se arregla, es una tragedia que se arregla. El tema que ahora estamos teniendo es que justamente, por ejemplo, por nombrar un curso de una universidad en la que trabajo, se anotaron 110 personas. Se presentaron el primer parcial 80, bastante. Aprobaron 20. En un examen súper fácil que se armó a propósito fácil porque se veía cómo venía la mano.
Y porque, bueno, estuvimos charlando muchísimo con los alumnos, como diciendo, bueno, miren, manejando la frustración de los chicos, paren, esto es así, las cosas se aprenden de a poco, pero es necesario un compromiso, lo importante es que ustedes sepan qué es lo que ustedes quieren ser, todo el resto se arregla, etcétera, etcétera. Pero ese es por eso digo, como no vamos a poder arreglar el tema en general, busquemos un recorte, un público, a ver, a quiénes podemos ayudar con esto. Y a quiénes podemos ayudar, se ocurran estrategias. Y sí, sobre todo, me interesa mucho lo que vos decís. Decir, mira, yo me arreglo con esto. Ahora, lo que ella decía también es cierto. Tienen que cumplir, ustedes tienen un trabajo en lo que yo no me puedo meter. Entonces, ustedes tienen que cumplir con un montón de cosas. Por eso es que, digamos, tiene que ser una ida de vuelta. Bueno, necesito que ustedes digan de alguna manera, con esto que yo tengo que hacer y que lo que no me puedo desviar, etcétera, ¿cómo podemos meter esos 2, 3, 4? No son muchas cosas. Si uno lo piensa, en el fondo son 20 reglas que uno necesita que un alumno venga conociendo. El resto me las arreglo yo. Una vez en una reunión de esta, una profesora que trabajaba con ingresantes de la primaria me decía, claro, yo te entiendo, es como cuando yo hablo con las profesores de la primaria, con esto yo me arreglo, es decir, vos concentrate en esto y ya está, el resto me encargo yo. Bueno, un poco es eso lo que nos pasa a nosotros, mira, con esto yo me arreglo, el problema pasa por acá, pero bueno, como decíamos, es fácil decirlo, digamos, pero en general son las mínimas operaciones numéricas, mínimas, suprimir paréntesis, regla de los signos, sacar factor común, sumar fracciones, despejar mínimas ecuaciones, con eso, nada más, y después enfrentarnos con los problemas que tenemos. Los chicos que su vida es, no sé, lo inmediato absoluto, Twitter, los videos, eso, y bueno. Sí, el tema de la tecnología tal vez puede ser una herramienta también, una estrategia. No ¿qué se podría? Porque obviamente las realidades son diferentes, porque tienen que tener los dispositivos, porque un montón de cuestiones y que también no es fácil. De hecho, no pero igual, por más que se pase un video, claro, se ve. En segundo año. Claro. Claro. No, seguro. Sí, no, seguro. Entienden y lo sacan y lo hacen, no. Hay un grupo reducido que sí, que no les da para nada. Pero el resto lo maneja, debo decir. Lo maneja, por lo menos se zambulle en el problema. Si dentro de su cabeza lo estructura de una manera que tipo, bueno, esto que acabo de ver me sirvió para sacarme un 7 acá y de ahora en adelante no me sirve más. Claro. ¿Entendés? No sé qué es lo que pasa, porque después vos lo volvés a ver en sexto y decís, pero chico, claro, yo esto en segundo te lo enseñé. Te lo enseñé yo, o sea, sé que esto lo manejabas. Digamos. ¿Cómo que no te sale? Sí. Sí, algo. Es eso, no sé qué pasa. No, yo también, digamos. Ahí sí. Hay fobia a la matemática. Le digo, pero ¿qué más? Algo de matemática no se hace. La maestra tiene fobia a las matemáticas. Hace un pedazo. Sí, no, pero el primer año te das cuenta que el pibe el primer año de formación secundaria también es hablar de lo más básico, de lo básico. No, de hecho, me acuerdo hubo experiencias de tomar, por ejemplo, la misma pregunta a alguien que sale de la primaria y a alguien que está en el secundario, y los de la primaria tenían por ahí mejor resultado. Algo pasa, tiene que ver con la edad, no sé exactamente, pero... No, yo el año pasado, primero, una chica no sabía lo que era restar. Pero le expliqué 2 segundos y lo agarró. Quiero decir que nadie en 6 años de primaria se sentó a explicarle. Sí, me arrestan. Matricularlos a las aulas. Por ahí, en esos últimos años, volver un poco sobre este tipo de cosas como para, digamos, por lo menos refrescárselas en algún punto. Pero no volver como, bueno, voy a volver a explicar tal tema, porque eso es imposible que lo vuelvan a hacer, sino volver en los ejercicios que estén haciendo, poner el acento en alguna de esas cosas. Como, no sé, yo voy a...
que seguramente va a ser más fácil. Le voy a dejar todos los datos entonces de contacto a ver las consultas que quieran hacer. Perfecto. Exactamente. Listo. Pero es muy sencilla la manipulación porque la idea era justamente no complejizar el uso de la plataforma y que una vez que está matriculado sea fácil de acceso. Buenos días. Hasta luego. La idea también va a estar disponible todas las consultas que quieran hacer a Hernán, Camila, Seba, por todas esas cuestiones que estuvimos hablando, el aporte que quieran hacer, esta contextualización que hablaba Hernán sobre los intereses, ¿no? De los alumnos para desarrollar material en función de estos intereses, una propuesta, alguna actividad en función de esos intereses. Así que no sé qué expectativa tenía de la mesa, pero esto era justamente una mesa de intercambio, ¿sí? Porque a partir de esto comenzar este trabajo de articulación. No era la idea enseñar la didáctica de la matemática, no se trataba de eso, sino justamente una mesa de intercambio. Nos parecía que era el puntapié inicial para comenzar el trabajo. También, no sé si están en conocimiento que estamos desarrollando, que comienza la semana próxima, una serie de, bueno, ya empezaron dos, pero la de matemática, la capacitación para docentes de matemática, también en el marco de la articulación, comienza la próxima semana, continúa abierta la inscripción, que es matemática y el pensamiento computacional, que está a cargo de María Amarante. Ya era una oportunidad en 2019 hicimos un seminario cortito y realmente por interés de los docentes de matemática nos pidieron que generemos alguna capacitación en torno a esto, así que se realizó la capacitación en entorno virtual, va a ser virtual, comienza creo, si no mal recuerdo, el 6 de junio, está abierta la inscripción aún. Les voy a volver a pasar a ver el formulario de inscripción por si alguien quiere hacerlo. Son 3 o 4 clases sincrónicas y va a haber un trabajo asincrónico, pero la idea no es cargarlo demasiado, pero la verdad que es una propuesta más interesante para aquellos que la quieran hacer. Así que no se necesita saber de programación, así que claro, yo no soy de claro, no tiene que ver yo no soy matemática, por supuesto, pero estuve presente en esa oportunidad del seminario y es bueno, en determinados temas, determinados contenidos, plantear, ¿no?, esa lógica de razonamiento desde la perspectiva de la programación, ¿no?, cómo enseñar series numéricas, o sea, un montón de contenidos atravesados por este tipo de razonamiento que está, la verdad que es muy interesante, Yo por lo menos que en matemática descubrí un mundo diferente. Está con el sexto de programación. Bueno, más adelante. Van a llegar. No, una actividad que vamos a hacer. Habíamos pensado una actividad en grupo, obviamente que ya se fue la hora que estamos. Así que va a quedar seguramente para el próximo encuentro. No sé si en 2 meses, por ella. Ella, Natacha Proveira.